Hola. ¿Cómo Hola. estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda Gracias. todo? Y ahí anda, estamos trabajando bastante. ¿Qué semana, no? Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, una semana igual, lo que me vas a preguntar, traté de no polemizar porque Claro. ahora te voy a contar cómo fue todo este tema, Bien, ¿no? vamos a ponernos en situación. La concejal de Cambiemos, Florencia Rollier, fue a la Defensoría Ciudadana a solicitar un expediente. Se armó una discusión, pero eso no fue poco, no fue todo. El tema que la concejal grabó la discusión y la hizo pública. Tenemos un fragmento para pasar un poquito de lo que pasó allí, para poner en situación, en onda a nuestros oyentes, para comentarles de qué se trata. Y está Florencia aquí para bueno, explicarnos qué ocurre allí. Escuchamos el episodio en donde la concejal Florencia Barcia increpa a las... Rollier, porque son todas Florencia. Florencia Rollier, perdón. Increpa a las trabajadoras de la Defensoría Ciudadana exigiéndole un expediente. A ver, escuchamos un fragmento. Grave todavía cuando esto surge de una oficina que dice defender los intereses de los que denuncian. Es terrible, pero bueno, esto va a tener consecuencias. Lamentablemente no era mi intención llegar acá, yo lo único que quería era llevarme las fotocopias y listo. A ver, no hay negativa a entregarte la información, es por ahí, es la... ¿Sabes lo que pasa? Que la negativa Es la forma... en los hechos se concreta y se hace fáctica cuando las cosas suceden. Es decir, yo no tengo acceso a esa información, no puedo llevarme las copias, con lo cual la negativa existe, es contundente, es una cuestión que está a la vista, digamos, no existe o no tenemos, o sí, en realidad te lo queremos dar, pero bueno, no, pero nada, acá no está, yo no lo tengo. Si me voy sin los papeles, quiero una nota firmada con todos los argumentos por los cuales yo no puedo acceder a esta información. Es muy simple. Yo igual te digo, Bueno, ahí estaba. Bueno, Florencia, quería un expediente. La concejal y desde la Defensoría Ciudadana no se lo dio. dimos, qué malas que somos. ¿Qué pasó ahí? Yo te voy a contar cómo fue. A ver. ¿De qué es el expediente que pide Rollier? No, a ver, Florencia viene, la concejal trata de muy mal modo primero a la empleada, o sea, no es que nosotros la tratamos mal a ella, sino ella trata mal. Estamos hablando de empleadas. Las dos chicas que salen en el audio son las dos abogadas. Una es una abogada prestigiosa que trabaja en el municipio desde hace 30 años, está a punto de jubilarse, o sea, trabajó en el juzgado de falta, o sea, yo lo primero que defiendo acá son mis dos empleadas. Y la otra chica, Mayra, la otra abogada, bueno, sí, hace un tiempo que está trabajando en la Defensoría, pero también trabaja, tiene experiencia. Me pareció patético lo que hizo la grabación. Ellas también están muy mal, realmente las dejó mal y estamos en una semana mal. Son personas que están acostumbradas a la exposición también, ¿no? Tengamos en cuenta eso. A nosotros nos parece un conventillo y encima lo peor de todo es que miente Florencia, ¿entendés? Porque es así. Florencia lo que quiere es que nosotros le demos todos los expedientes relacionados al tema de ruidos molestos, que es lo que tenemos al tope. Nosotros lo que le explicamos a Florencia, que ella ahí se enoja, que el expediente sí es público. Yo le ofrezco mi oficina, se lo ofrecimos, y ella está mintiendo porque ella los vio. Hoja por hoja vio del expediente. Lo que pide Florencia, una fotocopia, quiere la fotocopia. Entonces yo lo que le dicen es que la fotocopia no se la puede llevar porque no le puedo dar fotocopia del expediente. Sí, como es público, vos podés ir, mirarlo, leerlo, perfecto, pero no te puedo dar la fotocopia, porque la fotocopia es, ella primero que no es parte, o sea, es una denuncia de un vecino hacia ese boliche, es decir, ese lugar, y de otro, uno es Ciudad de Gatos y otro es Pura Vida. Pura Vida, ahí está, bueno. Entonces, y es más, sí, no te voy a contar, pero ella sabe de Pura Vida perfectamente, o sea, no. Ella está con mala intención. A ver, si quiere que yo haga una polémica con ella, no lo va a lograr porque no es mi intención. Entonces nosotros lo que le decimos es, si ella necesita las fotocopias, hay una serie de pasos que me la tiene que pedir el cuerpo, al cual ella dice que como es concejal, la gente la votó, sí, pero la legitimación te la da el cuerpo. Entonces, el cuerpo del Consejo Deliberante, por nota, si quiere, me puede dirigir, y bueno, yo se lo voy a tener que dar. Igualmente, ella los leyó los expedientes, y ella sabe. Claro, y yo te puedo... es eso, ¿qué hay en esos expedientes? No hay Si ella ya nada. lo vio. Están las actuaciones del municipio, que también actuó bien. A ver, Control Urbano va
en uno, te digo, va, lo clausura. Lo que pasa es que después van y levantan la clausura. Y después eso se remite al juzgado de falta. Y ya después es el juzgado de falta el que tiene que actuar. Entonces no hay nada que esconder, no tengo absolutamente nada, no tengo nada que ver con la noche. Pero ¿qué pasa? Vos se los das por ahí de buena fe, decís, bueno, mira, te los voy a dar de buena fe. Y por ahí después el vecino viene y me dice, ¿y usted por qué? Si yo vine acá, nosotros tuvimos un problema de un señor que vino a denunciar unos perros de al lado de una casa y después se enojó porque él hizo anónimo. Anónima, la denuncia anónima. Claro. Y después, no sé, porque hubo una confusión, salió el nombre y el hombre se puso como loco. Dijo, ¿cómo salió? O sea, no se el expediente no puede ir dando vueltas. Por eso hay un trámite administrativo, que es una nota que me dirigís, nosotros vemos, se puede rechazar. Es más, de hecho, en el informe de fin, cuando presentamos, nosotros presentamos todo y no se presentan los datos del vecino que hizo la denuncia. Claro. Ahora, la Barcia, esto no sale en el audio, pues es larguísimo, dura 16 minutos. Sí. Pero en un momento dice Rollier Esto va a tener que... consecuencias. No, que desde ahí, desde la Defensoría, le habían dicho que sí, que le venga, que vaya a buscar el expediente. Las chicas le habían dicho que sí, bueno, por ahí, a ver... Entonces por eso va. Por eso va, bueno, pero por eso va y ella los leyó, vino y los vio. Después pidió la fotocopiadora no andaba, y es verdad que no andaba la fotocopiadora. Se nos rompió ahora la computadora, la fotocopiadora, a ver, no es toda la nueva tecnología que tenemos. Claro. A mí lo que me molestó es la grabación que le hizo a las dos La abogadas. intencionalidad Y esa de intención, querer, y aparte, como ella publica acá claro. está, o sea, yo defiendo a todo el mundo, yo atiendo a todo el mundo, yo voy todos los días, o sea, las empleadas atienden del mejor humor, es más, de cuando yo asumí ahora se trabaja el horario de 9 a 4, se amplió. No nos olvidemos que son empleados municipales y ganan 7.000 pesos. A ver, no son, y casi que no tienen ni para venir con el micro hasta no, a veces no comen. ¿Querés que te diga? No comen los empleados. A veces compro yo unos bizcochitos para que pasen el día y coman. Entonces, ¿a vos te parece que le vas a hacer una grabación de esto cuando no hay nada que ocultar? Donde están todos los papeles. Te quiero decir, vos querés venir, vení, mirá el expediente. O sea, yo como periodista sí, puedo lo pedir pueden, el sí, es expediente público y y lo no, pueden ver. pero no me lo te puedo puedo dar llevar. copias, no. Pero podés ver todo lo que pasó, todas las actuaciones. Ahora, si vos no entendés, si después se querés llevar a un abogado, bueno, ya después eso no puedo Claro, yo, ¿entendés? Claro. Pero vos podés ver lo que yo pedí, si están habilitados, si le hacen el tema de los ruidos. Lo que pasa que, viste, el tema de los boliches o de estos lugares que hay en la ciudad, todo, porque después también escuché una nota donde habló Florencia que dicen también de los clubes que juegan al básquet. Yo también vivo a la vuelta y tengo un club de básquet, y sí, a veces son las 12 de la noche y está la pelota. ¿Y qué le voy a decir al club de básquet? No hagas el partido, porque me bueno, el club de básquet quedó en el barrio, en el lugar, no se pueden cambiar. Y bueno, y acá a veces son gente mayor, pero ya le molesta todo, viste, a la gente, que una persona que esté en la cuadra hablando fuerte, o sea, ya pasa más de que se hacen un show musical, no sé, la verdad te digo, no sé, también tenemos un montón de esos boliches, pero bueno, algunos sí, yo sé que me ha comentado el vecino, que esos tratamos, que dice que hay droga, prostitución, pero bueno, yo eso no tengo ese poder de control. Claro, eso tiene que ir control urbano. Sí, pero control urbano también. Yo ya me he reunido con Gracia. Él tiene poder hasta un punto, hasta ir y labrar el acta. Después esto sigue con la justicia de falta. Bueno, ahora veremos después qué pasa, pero lo que ha hecho de grabar me parece que es de otra. No sé. ¿Tuviste la posibilidad de dialogar con ella después de este episodio? No. ¿No te llamó tampoco? No, igual traté de... No, la verdad que digan lo que quieran, ¿entendés? Yo no tengo nada que ocultar y trabajo. Después, viste como todo, fui funcionaria de julio, a ver, sí, fui, y a ver, cuando fue el listado yo me inscribí como se inscribieron todas las personas que se inscribieron. Después se armó la mesa de enlace, se votó, me votaron, bueno, pues después empieza, no, porque estuvo mal elegida, ya pasó un año de gestión, y si vos ves mi libro, que yo te lo he mostrado, el de la gestión, y ahora sale el otro nuevo, que es la que estamos terminando, vos vas a ver que yo hice un montón de cosas, hay un montón de cosas que se pueden resolver y hay un montón de cosas que no se pueden resolver. ¿Actualmente en qué están trabajando desde la Defensoría? ¿A qué Mira, están abocados? ayer estuvimos en este acto de la organización de la tercera edad, que fue en el Colegio de Médicos. Sí. Bueno, ahí expliqué un poco de lo que estábamos haciendo desde la tercera edad desde la Defensoría. Seguimos con el tema de reparación histórica, que por ahí, vuelvo a decir, con el mal momento económico que estamos viviendo, con esta ley de reparación, con que el abogado te ponga el dedo y no te cobre,
volvemos a lo mismo, hay muchos abogados que se han enojado conmigo porque el abogado te cobra las 3 jubilaciones, las 4, y en esta el abogado va, pone el dedo y no te cobra nada. Entonces, para unos es bueno, para otros es malo, pero bueno, es una ayuda para esa gente que el ANSES le da la reparación. Estamos con eso y con toda la problemática de la Ciudad de La Plata, que cada vez es más grande, crece más y no sé, a veces... Pero si vos vas a ver después en lo que fue el año pasado con este año, las estadísticas nos dan que algunas cosas se han mejorado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Todos quieren saber. Y sí, cuando hay una noticia positiva nosotros queremos agarrarnos y escucharla. No, pero a ver, la poda, algunas se mejoraron, después hubo una época que bajó, ahora volvió a subir en la época de poda. Después está el vecino que no le gusta cómo le podaron el árbol. Tenemos de todo. Claro. Bueno, sí, claro, eso seguro. Entonces, como lo mismo que son, sí, o sea, ¿has justo generado un expediente porque al vecino no le gustó cómo le podaron el árbol? no, tratamos de no. Le decimos, Claro. bueno, hasta acá, señora, podemos actuar y si no, nosotros lo tenemos que archivar. El trabajo está hecho, está hecho. Claro. Viste, me lo podaron hasta la mitad. Quería menos, más. No. Sí, pelea después está la pelea entre los vecinos o el vecino de al lado que le pide el árbol que le saque al vecino y el vecino es del árbol. Bueno, para mí es un tema que hay que solucionar y que el municipio también tiene que actuar, y el que queremos trabajar es el tema de las veredas. Las veredas están destrozadas. terribles. Parte del municipio no se han arreglado y parte de los vecinos que tampoco También. la cuidan, la vereda. De hecho, al lado de la defensoría pero bueno, ahí también el municipio tiene que salir a multar a esas casas que no arreglan las veredas, porque la vereda es del vecino, o sea, es él el encargado de arreglar la vereda. Pero bueno, también en su momento se hicieron las rampas, pero ahora medio que pararon. Bueno, ahí nos están pidiendo algunas rampas. ¿El relevamiento del bosque en qué quedó? El relevamiento del bosque está ahí bellísimo. No, ¿Se lo puede todavía- alcanzar al intendente? Sí, se lo alcanzamos. Sí, pero todavía no han hecho mucho. No han hecho nada, pero lo tiene Chubito Leguizamón. Lo tiene el Chubito, sí. Sí, y después lo que estamos haciendo es... las salitas sanitarias me dijiste, sí, ¿no? sí, esta semana volvemos a retomar, sí, las unidades sanitarias. ¿Cómo encontraste? Mira, Porque, yo mira, no soy- escucho a los concejales de la oposición que cada vez... Peor. Sí, nos dan un informe calamitoso del estado de las salitas. No, yo te digo... Quizás tu posición es un poco más imparcial desde ese punto de vista. Sí, no, yo te digo, bueno, de salud, las salitas estaban llenas de gente, a ninguno le faltaba insumos. Es más, hablé uno por uno con los médicos, con los directores, insumos tenían, vacunas. Es más, a veces le dije, pero tenés toda esta cantidad, dásela a la gente, medicamentos, gasa, todo eso hay. ¿Qué es lo que falla? Para mí lo que falla es la infraestructura, que viene mal desde hace millones de años. O sea, yo fui a una reunión en la Defensoría del Pueblo de Provincia, que fue por el tema del mercadito, de toda esa zona, y justo habíamos ido a la unidad sanitaria del mercadito. Yo no me aplico ni una vacuna, o sea, Claro. están las vacunas, está todo, pero tenés el perro, el gato, el baño chorrea, la infraestructura que tiene. Se lo dije al intendente y me dijo, me comprometo a arreglarla. Eso es lo que falla. No tiene gas, el gas lo han cortado, entonces no se hace la obra de gas. Bueno, ¿La higiene cómo está? en algunas estaba pésima. Claro. Dependen de unas pésimas, le dije, no pueden tener el cesto. Pero bueno, pero eso es cambiar la mentalidad también de todos los que trabajamos en todos los lugares. O sea, me pasa a mí, que tengo 15 personas, y me pasa que a veces les digo a las chicas, por favor, chicas, la higiene. Toman el mate y lo tiran, pero bueno, es cultural, ya te lo he dicho. La higiene en algunos me pareció deficiente, y en otro, cuando entré, estaban baldeando, y digo, no, chicas, estaba limpiando a morir, y en la otra, bueno, por eso en la balanza se pone así. Pero por lo menos los que yo fui, ediliciamente algunos dejaban mucho que desear. Estaban pintados, pero le faltaba. Generalmente en de los barrios de la ciudad, ¿no? Sí. Es donde hay más necesidad también. Sí. Pero después tenían casi todos, las especialidades, por ahí no tenían, está todos los informes de cada centro de salud, de lunes a viernes, pero tenía martes y jueves, o sea, tenían también guardia, de enfermería. No lo vi tan dramático. Yo en una nota también en una radio que hablaban que, yo le dije, no lo vi tan dramático lo de los centros de salud. Con el tema del hogar de ancianos de Villa Elisa, sabemos que Bien. estuviste ahí. De eso lo intervinieron. Sí, está Cambiaron. intervenido. ¿Y en qué situación están esos abuelos? Son 12 abuelos que... Sí, ahí se bueno, cambió el director, sé que se puso una nutricionista, sé que estaban arreglándolo, había mejorado bastante ese centro de salud. En el aniversario de Villa Elisa se le acercaron al intendente por ese reclamo puntual
y no sabía nada el intendente. Por eso, hay muchas cosas que Claro. no sabes, sí, Y sí. Entonces, Sí. bueno, ahí puso cartas en el asunto. Sí, en eso hemos trabajado bastante también. Pero está Lo que bien pasa- el tema. Sí, ahora este martes volvemos a retomar la recorrida por los centros. Lo que pasa es que los centros también Bueno, eso es quedaron muy importante. uno en cada punta. También tengo, a ver, no, después también ¿Te tenés... aumentaron la caja chica? Sí, pero sí, la aumentaron, pero cobramos una este año todavía, falta. Sí, no, la No caja te puedo chica creer. es un poquito más de la que habíamos tenido el año pasado, que era de ¿Cuánto tenés? 1.300 pesos. 1.300 pesos de caja chica por mes tiene. Por eso, ahora esta se aumentó, sí, Por a razón no 5.000. le anda la fotocopiadora. Claro. ¿Querés? Obvio. Ahora este año se aumentó a 5.000 y solamente cobramos una. 5.000 Eso también, pesos sí, por mes eso de caja está bien, chica. sí. Y a ver, yo necesito, a los centros de salud me necesito ir. Movilidad, claro. Movilidad, bueno, me lo pago yo, pero te quiero decir, porque no se puede pasar ese gasto por Claro, caja chica porque claro. el Tribunal de Cuentas no te lo permite. autoriza. No. Entonces, bueno, hacemos una, después paramos, hacemos las otras, pero es complicado. Sí, es que, a ver, es lo mismo que te piden las delegaciones. Si vos no tenés los materiales en la infraestructura, Para no podemos trabajar, hacer, no podés trabajar. Bueno, Florencia, ha sido una semana complicada, pero bueno, ya Pero está, bueno. ya pasó. Sí, ¿no? sí. Si te llama la concejal, aceptás Obvio, una charla con sí, ella. ¿cómo que no? Sí, yo creo que prefiero mediar, tener buena relación. A ver, a mí me gusta trabajar bien del partido. A ver, yo no milito en ningún partido. La gente me dice, vos sos de... No, yo no soy de nada. Yo vine de las instituciones y acá estoy. Y a mí lo que me gusta es trabajar. Es más, de hecho muchos me dicen, ¿qué estás haciendo? Porque no es fácil venir de lo privado a lo público. No, claro. ¿Entendés? Bueno, vos me conocés y sabés. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no volvés? Y bueno, pero a mí me gusta y yo siempre quise ayudar y siempre trabajé para eso. Estás a gusto. A mí me encanta, me parece Por eso es bárbaro. fundamental. Sí. Pero bueno, aparte soy gran Es una motivadora. gran oportunidad, digamos. Claro. para el fútbol, Sí, ¿no? pero aparte, Venimos pero a mí me de gusta tratar bien a la gente, tratar bien al vecino. A veces me dicen, estás hablando hace 2 horas, pero la gente que viene ahí, primero es de una edad más Necesitan grande. escuchar también, ¿no? Quieren la que lo escuchen, Mm. quieren que lo escuchen y que lo hablen, y Totalmente después de acuerdo. vienen enojados y se van, ay, gracias por escucharme, me dice. Mm. Y que yo, funcionaria, lo atienda. Bueno, eso es como, Claro. porque si no, eso no lo pueden creer. Sí. Sí. Piensa, dice, usted, no, la defensora es ella. Ah, es usted, y usted me va a atender, y sí, le digo, pero bueno, Claro. es Está así. bien. Es así, es como el tengo que trabajo ser. tenés. Claro. Bueno, Florencia, buena gestión, Bueno, buena gracias, función gracias. y bueno, lo mejor para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Florencia Barcia, defensora ciudadana, pasó por aquí por A Contramano.